que es para mí el teatro. A estas alturas de mi vida, después de décadas de andanzas, lo resumo en una magnífica canción que canta con mucha emoción Nacha Guevara. La vida en muy poco espacio, esto es teatro. El teatro es la vida. El teatro y el cine es la vida. Lo que pasa en el teatro es lo que pasa en el mundo. Nos reímos, lloramos, discutimos. Los lingüistas que más saben dicen que cada palabra tiene sus sinónimos, antónimos, recíprocos y complementarios. Mi recuerdo del Lebrel también tiene todos esos valores. El Lebrel era amistad, el Lebrel era pasión, el Lebrel era riesgo, el Lebrel era espera, el Lebrel era discrepancia. Y el teatro ni se puede olvidar, ni se puede dejar, ni se puede manipular. El teatro es la vida. ¿Qué es o qué ha sido para mí el teatro? Mi vida, sin más. ¿Por qué se llama el grupo El Lebrel Blanco? Pues mira qué curioso, ¿eh? Porque aquí detrás tenemos el porqué. Como bien sabéis, es el príncipe de Viana. El príncipe de Viana tenía un perro que se llamaba un lebrel y era de color blanco. Es ese perro que está a los pies del príncipe de Viana. En muchas de las cuadros muchos de los cuadros en los que se tiene del príncipe de Viana, lo mismo que aquí, aparece siempre un lebrel blanco a los pies del príncipe. Y ese es el porqué del grupo El Lebrel Blanco. Nací en el casco viejo de Pamplona en 1953. Toda mi vida ha ido unida al teatro, sobre todo desde la época en la que como profesor me he dedicado intensamente a hacer teatro con jóvenes. Pero como todos los seres humanos, yo también tuve un comienzo. Ese comienzo se remite a mis 17 años en un grupo de teatro que se llamó El Lebrel Blanco y en el que yo empecé y del que tengo recuerdos humanos y teatrales imborrables. Pasar por El Lebrel Blanco fue para mí toda una experiencia de iniciación, de descubrimiento del teatro, de descubrimiento de la cultura en una Pamplona de los años 70 bastante gris, bastante monocorde y en la que todavía se funcionaba con algún que otro himno y sobre todo con muchas novenas. El Lebrel Blanco supuso, no solo para mí, sino yo creo que para mucha gente de Pamplona y de Navarra, una ventanita abierta al mundo real, a la comunicación, al encuentro, al hilo de esa situación mágica en la que todos estamos mirando a un telón por delante o por detrás que está a punto de levantarse y nos va a descubrir toda su magia. Empecé en el tema del teatro siendo muy jovencito, con 17 años más o menos. Nos juntamos 4 amiguetes muy osados y empezamos a hacer teatro. Hicimos de todo, comedia, mayormente comedia, porque era lo que más nos divertía a nosotros. Pero dentro de lo que era del escenario, del proscenio hacia adentro, hicimos todo. Carpinteros, electricistas, maquillaje, peluqueros, hacíamos todo. Nadie nos venía a enseñar. Pero bueno, nosotros como nos atrevíamos, éramos fuertes y nos atrevíamos con todo, ahí encarrilamos un poco nuestra vida. En esos inicios nuestros, aunque ya llevábamos creo que alrededor de 4 años haciendo por nuestra cuenta haciendo teatro, recibimos la llamada de Valentín Redín, que era porque se fundaba el Lebrel Blanco. Y empezó siendo el Lebrel Blanco con los herederos de una institución benéfica que se llamaba la Institución Cunas, y nos llamaron, la gente era más bien, entre comillas, veterana, y llamaron a la gente joven que había en el momento haciendo teatro por Pamplona. Y nos llamaron al grupo Amadís,
Amadís de Gaula, al grupo Betty Gazte, que era el grupo donde estábamos nosotros, que fuimos dos del Betty Gazte, y llamaron también a gente del grupo Atarrabia de Villaba, que también aparecieron dos. Bueno, pues a partir de ahí, la convocatoria fue en el año 71, 1971, y la primera levantada de telón fue en febrero de 1972, con el Violín Encantado. Yo, a partir de ahí, seguí ligado a mi grupo, al Betty Gazte, pero seguí funcionando con el Lebrel Blanco. Ahí he estado con el Lebrel Blanco prácticamente desde el inicio hasta que desgraciadamente desapareció. Bueno, desgraciadamente, porque en algún momento tenía que el grupo que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y algún altibajo tuve, alguna ausencia por temas de trabajo, estuve unas temporadas trabajando fuera, la mili, todo aquello que surgía, ¿no? Pero a partir de ahí, con el Lebrel Blanco, hasta el final. Pero a partir de ahí, y yo no dije adiós al teatro, seguí haciendo teatro y a pesar de mi edad sigo haciendo teatro. Bueno, yo entro al grupo Lebrel Blanco siendo un adolescente de 17 años. Había unos compañeros míos del colegio que habían entrado a un nuevo grupo que se había formado hace un par de años, que se llamaba el Lebrel Blanco. Yo nunca pensé en el teatro como algo a lo que dedicarme, pero lo que sí ocurrió es que yo a esa edad aparecí por ese grupo, me llevaron mis amigos y empecé a pisar el escenario. Con esa edad, yo he estado en el Lebrel Blanco de alguna manera siendo un guadiana. Vamos a ver, yo empezaba la carrera cuando entré en ese grupo y tuve también otros proyectos teatrales, con grupos de danza, con otros grupos de... Era una persona muy inquieta y entonces con Valentín Redín, que era un señor con una personalidad muy fuerte, y yo también, teníamos a veces nuestros encuentros y desencuentros. Y entonces lo que yo ocurría es que yo a veces abandonaba el grupo un año, 6 meses, hasta que me volvía a llamar Valentín: José Mari, que vamos a hacer una función, que quiero que estés, pipón. Es decir, no había riñas, sino sencillamente era un joven con inquietudes, y entonces, pues bueno, pues como os digo, iba y venía, hasta que en el año 87, después de haber hecho mis primeros pinitos en el cine, creí que mi etapa en el Lebrel acababa, y quería dedicarme a esto del teatro de manera profesional, y en 1987 dejé el grupo. Bueno, mi descripción con el tema teatro me viene de lejos, porque yo tenía a mi padre, que era jefe de tramoya, tanto del Gallarre como del Olimpia, y entonces yo era la encargada de llevarle siempre las comidas y las cenas, y yo tenía pasión por el teatro, por lo que veía, por lo que escuchaba, y me escondía entre las cortinas de terciopelo que había, como era muy charrita, y me escondía a ver. Y en una ocasión topé con el padre Carmelo de la institución Cunas de Pamplona, y me presenté y le dije: Padre Carmelo, soy María Pilar Munarriz, hija de Paco. ¡Hombre! Y se llevó una sorpresa. Y le dije: yo quería decirle que me gustaría hacer teatro en el Carmelo. Pues no se preocupe, María Pilar, no se preocupe. Hablaré con Paco y usted trabajará en el Lebrel Blanco. Y efectivamente, al año siguiente recibí una carta donde me citaban a los ensayos, y allí fui donde conocí a grandes artistas del teatro, como Valentín Redín, como María Sagrario Domeño, como María Jesús Cabañas, y ahí empezó mi historia. Allí estuve unos años, y después, con Valentín Redín, estuve en el Instituto Jiménez de Rada, que hicimos, no me acuerdo cómo se titula la obra. La primera fue en el Instituto Jiménez de Rada.
Bien, esto sería el año 61, 62. Yo me casé en el 63. Valentín Redín estuvo en mi boda. Bien, transcurrieron unos años y en el año 70, finales de los 70, me llama Valentín Redín. Yo tenía a mi niña que tenía pues 6 meses y entonces se lo digo y me dice, pues te la llevas en el capazo. Y le digo, pues me la llevo en el capazo, pero luego si llora, pues te tienes que aguantar. Ojalá no llore, pero si llora, eso. Y ahí empezó la historia. Y en aquel momento estábamos, que fue la fundación del Lebrel Blanco, Valentín Redín, Jesús Elso, yo, algún Garín. El hilo empezamos con infantil y no recuerdo en qué año fue la primera obra de mayores, o sea, de adultos, no me acuerdo. Sí recuerdo las obras que hemos realizado. Hay una a la que yo le tengo un amor especial y un cariño especial y que la veo permanentemente y que todos mis compañeros lo saben, que es Ceremonia Ortopédica, de Jorge Díaz. Y que Jorge Díaz rezaba en su libro a ver cómo es, la vida, si es real, es la amnesia intermitente de un humorista borracho. Y eso era Ceremonia Ortopédica. Ceremonia Ortopédica recibió el premio Lebrel Blanco, que se lo dieron a Jorge Díaz, 60.000 pesetas de aquellos tiempos. Bien, una de las obras impactantes para todos, para los que la hicimos y para los que la vieron y la disfrutaron, 1789. Y con esa obra pues fue un clamor. Y yo recuerdo todavía cómo me temblaba cuando tenía debajo de mí y yo tenía que dirigirme al público a Enrique Llobet, que es el maestro de la cultura, y se me temblaban las piernas, cosa que yo habitualmente no me pasaba. Bien, pues hasta ahí eso. Después estrenamos una obra musical que tampoco recuerdo cómo se titulaba, con la Orquesta Amanecer, en el Teatro Gayarre. Creo que el primer día fueron 30 personas y Valentín Redín nos dijo, no miréis al escenario, hay vosotros a lo vuestro, ensayo general. Y el primer día estuvieron 30 personas. No sé si era esa. A ver, que me está viniendo. Bueno, en definitiva, estuvimos creo que 10 días o más con la obra. Cuando nos dieron el Lebrel Blanco, gracias a un constructor famosísimo en Pamplona, que tampoco recuerdo su nombre, pues bueno, pues una maravilla, porque fueron a inaugurar la Rousseau, que nos ayudó muchísimo, del ayuntamiento, y allí, pues bueno, empezamos a coser vestuario. Yo hice el traje de Cenicienta, el de Valentín y el mío, que yo era la Cenicienta, y bueno, la verdad es que nos lo pasábamos bomba, que éramos un equipo enorme, que Valentín sabía dirigir a todo el mundo, que yo tengo frases de Valentín que las recuerdo y me río, que de repente te tiraba un zapato y te decía que vuelve a salir porque esto no es así, bueno. Pero qué manera de aprender tan estupenda. Bueno, pues la evolución del Lebrel Blanco desde el año 72 hasta el 89, que es cuando diríamos que deja de existir, pasa por varias
Bueno, por varias fases. Una primera sería el teatro infantil, el teatro para niñas y niños, que es como nació el Lebrel Blanco en el año 72. Nace desde la institución Cunas, que hacían teatro infantil del Padre Carmelo, y entonces el Lebrel es ese grupo que pone en escena con fastos la Cenicienta, Blancanieves, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces ese es el grupo que comienza. A partir del año 74, con el retablo del flautista, con Yerma, yo creo, y luego el retablo del flautista, el Lebrel comienza una etapa que es de contenido social, sociopolítico, claramente. Entonces eso dura hasta Navarra sola con leche, yo calcularía yo años 79, 80, y a partir de ahí comienza el Lebrel Blanco una andadura estética, con Utrinque Roditur, con Duguna, con Perlimplín, unas búsquedas de lo estético, que a eso Valentín le tenía. Y también, a su vez, trabajar temas de autor. Hace Oscar Wilde, hace Salomé de Oscar Wilde, hace Chekhov, y luego, bueno, pues trabajar lo que es un poco ambas cosas. Al final lo que intenta hacer, yo creo que son ambas cosas, ¿no? Vuelve un poco al teatro social. En el año 84 hace Pampilonia Circus de Pachi Larrainzar también, y luego hace Pasión y muerte de Federico García Lorca, que ahí está pues un poco lo que es la reivindicación de lo que fue Lorca, y también con una fuerza estética muy, muy grande, ¿no? Yo creo, y luego finalmente lo que fue la tragicomedia, el Serenísimo Príncipe Don Carlos, con un tema que aquello parecía Tintoretto, ¿no? Y pues unos claros oscuros, una cosa, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, estéticamente, y luego las grandes masas que siempre movía Valentín Redín en el escenario, 20, 25 personas en el escenario, era el gran movedor de masas en escena, ¿no? Y eso fue algo que dejó huella en el teatro, no solamente en Navarra, sino a nivel estatal. Bueno, una anécdota, pues mi inicio, la primera vez que me subí a un escenario no fue en Pamplona, curiosamente era la función del retablo del flautista, y yo hacía de pueblo, de un personaje de pueblo de los 25 que estábamos por ahí gritando: abajo el alcalde, abajo no sé qué, más no tantos impuestos, tal, las ratas, no sé cuántos. Entonces el hecho es que, claro, el pueblo es pobre. El pueblo, y más en 1973 o 74, era pobrísimo el pueblo. Entonces, yo salí en Tudela y me pusieron aquellas como unas ropas de pordiosero prácticamente, y yo que no tenía ni idea, y me dejé llevaba una cadena de oro, joder, y la camiseta esta de tirantes, ¿sabes? Y os imagináis, Valentín Redín viendo desde abajo a ese tío que ha salido de pueblo con una cadena que se le veía, aquello no se debía ver, pero vamos, y luego encima la camiseta aquella de tirantes Oceán. Y entonces acaba el primer acto y entra Valentín Redín a los vestuarios allá en Tudela. ¿Quién es el tío que lleva una camiseta de tirantes y una cadena? Esa es mi primera anécdota. A partir de ahí todo fue ya fácil. Nosotros miedo al público no tuvimos nunca, porque nosotros hacíamos un teatro para provocar. Con lo cual, nosotros sabíamos lo que sabía Valentín, lo que el público quería. Y nosotros éramos sus mensajeros, los actores. Entonces, 1789 era una función muy provocadora. Tanto es así que en aquel pequeño teatro de la calle Amaya había una parte de la función que se desarrollaba fuera del espacio escénico, en el hall.
Y los actores y actrices era como emulaban la toma de la Bastilla en 1789. Y entre el público aparecíamos una serie de actores que interpretábamos unos personajes, y yo era el clero. El clero, que era como el cuervo, iba todo vestido de negro, ¿verdad? No, como van los curas. Y entonces yo iba por entre el público estaba enfervorizado por el trabajo, por el trabajo de mis compañeras y compañeros que estaban animando a la gente a la revolución, a asaltar la Bastilla, ¿no? El sitio donde estaban los presos políticos, y había que asaltarla para conseguir la libertad. Esto, claro, comprenderéis que en el año 74, todavía el del bigote estaba vivo, o sea, comprenderéis que aquello era fuerte, era fuerte. Entonces, bueno, en mi caso, yo no tuve ningún problema, pero sufrí varios empujones entre el público. Es decir, el público veía a mi personaje y a mi personaje lo zarandeaba el público. Es decir, miedo, no, porque en el fondo estaba encantado que pasara, ¿no? Pero sí, quizás un poco de miedo a la integridad física, sí. Pero bueno, era culpa nuestra. La anécdota, la que os he contado ahora de 1789, es el ejemplo claro de romper la cuarta pared, ¿no? Es decir, los actores en nuestros personajes considerar que no solamente estábamos trabajando con los actores, con los compañeros que estaban jaleando al pueblo, sino que el público era el propio pueblo, con lo cual se rompía la cuarta pared, porque nosotros los mirábamos como si fuera el pueblo que se iba a levantar contra los nobles, contra la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, contra el clero. Entonces, claro, ahí está rota. Una vez que ya subíamos al escenario, de alguna manera, aunque era un trabajo muy brechtiano, del cual, como sabéis, ahí se rompe, sí que ahí se conservaba lo que es la cuarta pared, y tú ahí trabajabas a nivel más interno entre los propios personajes. Pero eso sí. Y hablando de anécdota de público y de lo que era en aquella época ir por ahí, podía resultar peligroso. No es el caso, pero sí un susto. Mirad, nosotros estuvimos con otra obra de Jorge Díaz que se llamaba La Puñeta. La Puñeta en el año 77, justo con ya la democracia, las primeras elecciones y tal, bah, y nosotros, ¿qué? Y era un planteamiento muy ácrata, muy anarquista, ¿no? Del tema del poder, un tratamiento terrible contra el poder, ¿no? Establecido. Y resulta que estos personajes llevaban el cartel, era un cartel enorme, en blanco y negro, pero aparecía como un desfile en el que los personajes iban con unas banderitas blancas. Eso les recuerda al 12 de octubre y estas cosas, ¿no? Si imagináis allá. Eso en el año 76-77, ¿verdad? En Guernica, porque la función la íbamos a hacer en Guernica. Bien, nosotros llevamos allá los 80 o 90 carteles a Guernica y desaparecieron todos, los arrancaron, porque llevamos con la bandera española. No solamente eso, sino que llegamos a Guernica, descargamos, vamos a hacer el montaje, y los que nos ayudaban a montar dicen, joder, es que, bueno, no sé, la verdad es que han desaparecido todos los carteles y hay gente que está caliente porque han visto los carteles y dicen, no hay problema. ¿Van a venir a ver la función o nos van a hacer boicot? No, yo creo que va a venir la gente. Venir. Se llenó y la gente estaba en los pasillos laterales de pie viendo la función, a ver qué iba a pasar. Y acabaron aplaudiendo, todos a rabiar, porque aquello era pues lo que era, ¿no? Era pues eso, una propuesta que era todo lo contrario de lo que aparentaba el cartel, ¿no? Bueno, el impacto
Lo que sí está claro es que impactó, o sea, con acento. Impactó. Como ya os he dicho, las propuestas que hacía Valentín Redín, que era quien proponía los montajes al grupo, y el grupo las hacía, las llevaba a cabo, eran propuestas para provocar no solamente a nivel social, sino también, más tarde, a nivel estético. Valentín era un esteta, es decir, que era un hombre que le gustaba la belleza en el escenario, ¿no? Y eso también era provocador, era provocador, pero deciros que todavía hay personas, claro, más o menos de mi edad, un poco menos, un poco más, que me paran por la calle y se acuerdan de lo que vieron hace 45 o 50 años. O sea, eso para mí es emocionante como actor, porque yo además de... Es que perdí la melena, porque yo tenía flequillo cuando estaba en el Lebrel Blanco, y me siguen reconociendo, ¿no? Por aquel cuervo que yo hice, aquel cura que hice en 1789, aquel Ruiz Alonso que hice en Lorca, por aquella Salomé, por aquel... No sé, me recuerdan, me recuerdan como actor del Lebrel Blanco, con lo cual, ¿qué impacto hizo? Pues muy grande. En Pamplona, yo creo que creamos espectadores muy críticos, claro, muy críticos en aquella época, diríamos, muerto el dictador, y luego también en una segunda época de valores estéticos. Yo creo que fue muy importante para el público. El legado del grupo es muy sencillo, el legado de Valentín Redín, es decir, es la cabeza pensante de todo el concepto estético de lo que fue el Lebrel Blanco. El legado es el legado de Valentín Redín. Dejó a su ciudad, que fue un grupo que se llamó el Lebrel Blanco, que creó espectadores, que enseñó a espectadores críticos. Y eso es algo tan sencillo y tan grande como eso. Como se puede suponer, aquellos 17 años llenos de ilusión, y que luego vinieron los 18, los 19, yo estuve hasta los 22 más o menos en el Lebrel Blanco, están llenos de anécdotas imborrables. Unas son más comunicables, otras deberían permanecer mejor en el anonimato, pero yo lo que más recuerdo era que éramos un grupo tan amplio, heterogéneo, en edades, en expectativas respecto al teatro, en profesiones, que sin embargo se producía el milagro en cada función en la que a lo mejor estábamos más de 30 en escena. Se producía el milagro de que todos estábamos empujando en la misma dirección y disfrutando en la misma dirección. Yo como anécdota recuerdo de manera imborrable cómo algunas personas que no tenían nada que ver en su trabajo diario con el teatro, con manifestaciones culturales más o menos, digamos, organizadas, de repente se transfiguraban haciendo su personaje, y yo me maravillaba, ya digo, con aquella edad joven, diciendo, pero si esta persona, pero si me acabo de tomar un café y es radicalmente distinta. Es decir, lo que yo aprendí con aquella gente, actores y actrices, lo recuerdo de raza, muy amateurs en su forma de vivir el teatro, pero con un talento natural que yo no conseguía explicarme y desde luego no he conseguido nunca imitar. El repertorio del Lebrel Blanco en aquellos años además era de lo más variado y contradictorio a veces, ¿no? Porque en una temporada podíamos estrenar un auto sacramental de Calderón o de Lope de Vega y a continuación hacer Navarra sola o con leche, moviendo un poco lo que se cocía políticamente en Pamplona y en Navarra, o podíamos hacer un 1789 subtitulado La ciudad revolucionaria es de este mundo. Entonces,
Es muy difícil señalar una obra. Hombre, se puede señalar porque el papel que hiciste o que yo hice, pues me gustó, o porque en aquella otra participé solo de ayudante de dirección y no pisaba escenario. Todas se pueden recordar. Entonces me resulta muy difícil, porque para mí lo más atractivo fue aquella amalgama de géneros, estilos, ideas que habían detrás de la obra, y sobre todo, lo que yo más recuerdo también con cariño es el público maravilloso que tuvo el Lebrel Blanco. Ese público que hemos vuelto a encontrar ahora al celebrar el cincuentenario y que ha llenado por 3 veces el Gayarre cuando hemos repuesto Navarra sola con leche, y una vez cuando hicimos esa despedida cariñosa con aquel espectáculo que escribí, dirigí y que titulé En Pamplona nunca hay nada. La grandeza y las limitaciones que tiene el teatro están en su misma fuerza y en su mismo punto débil. Y es que el teatro es un arte temporal, efímero. El teatro se inventa cada vez que se levanta el telón y muere cada vez que se baja el telón. Entonces, cuando uno hace una obra, siempre se pregunta ¿y qué queda? Ahora que ya hemos recogido, nos hemos ido a casa, ¿qué queda de esos momentos mágicos, o a veces no tan mágicos, que hemos compartido? Eso mismo nos preguntábamos ahora al celebrar el 50 aniversario del Lebrel Blanco. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que la gente recuerda? Y nos hemos llevado una sorpresa maravillosa al reencontrarnos, reconocernos y recordar, que ha sido el lema de este cincuentenario, aquello que público y actores compartimos. Cuando hicimos los coloquios al acabar cada representación de Navarra sola con leche en este aniversario, nos quedamos muy sorprendidos del cariño, de la memoria que guardaba el público ya un poco mayorcito. Y también había público joven sorprendido de que aquel tipo de teatro se hiciera en esa época, de que funcionara en una época, la nuestra, en la que todo tiene que ser fugaz, rápido y ya de ya, que funcionaran 5 personas hablando en un escenario y analizando lo que hemos sido, hemos querido ser, no hemos podido ser, lo que seremos los navarros, con tanta pasión. Recuerdo mucho al público, recuerdo mucho a los organizadores que nos llevaban por los pueblos y, quieras que no, al final nos obsequiaban con un calderete. Pues decimos en el Lebrel que podíamos ser campeones de Masterchef de calderetes de Navarra, porque los hemos probado en todos los pueblos, en unos casos con más patatas, en otros con menos patatas y más carne, y ese cariño con el que nos recibían, con el que actuábamos y con el que en definitiva nos encontrábamos. Siempre he dicho que la respuesta del público fue la causa del éxito y de la duración en el tiempo del Lebrel Blanco con aquella programación tan variada. El público y Lebrel Blanco tuvimos muchas veces encontronazos con la autoridad vigente, con la censura, dicho claramente, y entonces hubo algunas obras que tuvieron problemas para llegar al público o que nunca llegaron. Me estoy acordando de Ensayo General para la Conquista del Cotarro, de Pachi Larrainzar, que no llegó a estrenarse por su carga corrosiva contra algunas instituciones muy vivas en la Navarra de entonces y ahora. Me estoy acordando de Navarra sola o con leche, el título más representado en el Lebrel, que despertaba sentimientos muy encontrados según en qué pueblo de Navarra se representara, y algunas escenas eran aplaudidas en una localidad y a continuación podían ser abucheadas en la representación siguiente en otra. Una característica del Lebrel Blanco fue el buscar un teatro muy en contacto con el público, y el Lebrel Blanco tuvo mucha fama
por hacer ese teatro tan conectado con la realidad, un teatro, digamos, documento a veces, teatro político, que conectaba muy bien con el público en aquellos años. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, recuerdo en un personaje que salía, y junto a Pilar Chomunarriz yo hacía una marioneta de Luis XVI, y decía yo: ay Tonieta, María Antonieta, que no tenemos un triste Franco. Y entonces yo le contestaba: sí, es verdad, el último se nos acabó hace 3 meses, hacía 3 meses que había muerto nuestro glorioso caudillo, y aquel chiste fácil supuso un ponerse en pie el público y una ovación cerrada, porque efectivamente era peligrosillo, tenía su cosa en el año 76 sobre un escenario, decir que el último Franco se nos acababa hace 3 meses. En los años de oro, en la época de oro del Lebrel Blanco, como digo, era muy importante la conexión a pie de calle con el público. En Pamplona no se decía el Lebrel Blanco ha estrenado tal obra, sino que se decía: ya has visto la última del Lebrel. En Pamplona se hablaba de ver la última del Lebrel, sabiendo que el espectáculo iba a mantener dentro de su diversidad unas señas de identidad muy constante. Yo recuerdo esa conexión con el público, esos aplausos, esos abucheos, y ese ir por la calle, yo no, pero las figuras más destacadas en el reparto, ir por la calle y recibir felicitaciones por parte del público. Oye, ya te vi, genial, ya era hora de que se dijera eso. Y a lo mejor el que lo decía eso, porque estábamos en esa época, pues era un rey catalán del siglo XIV, ¿no? Porque para esquivar la censura, pues a veces había que situar la acción en Alemania, en una ciudad muy bonita que se llamaba Pimburg, y que no podía liberarse de las ratas. La trascendencia del Lebrel Blanco, al cabo de los años, me gustaría pensarla en un compromiso de gente con la cultura, con una cultura en tiempos de dificultad, de resistencia. Acabábamos de enterrar, como decía antes, al caudillo, venía la transición, venía no se sabe qué, la sociedad estaba muy convulsa, muy tensionada. Entonces la trascendencia fue quizá estar en el momento justo y en el sitio adecuado, que dicen que son las claves del éxito. Pues ahí es donde estaba el Lebrel, y cumplió ese papel de hacer de espejo. Valentín Redín repetía incansable en todas sus entrevistas que el Lebrel Blanco lo que hace es ver las aspiraciones del pueblo, de la sociedad, subirlas a un escenario, elaborarlas, plantearlas y devolvérselas al público ya como un material objetivable sobre un espacio y un tiempo escénicos, para que se reconozca o para que no se reconozca, y en cualquier caso se confronte, ¿no? Que el espectador no salga, bueno, pues bien, indiferente de lo que acababa de ver. Entonces la trascendencia la hemos visto en este cincuentenario, porque mucha gente nos ha recordado las obras. Algunos, es curioso, pero han recordado cosas que no hicimos, pero que eso pasa mucho en los aniversarios, sobre todo cuando son un cincuentenario, ¿no? Que al final un poco los recuerdos se idealizan, se difuminan y no acaban de reflejar. Pero en este caso, el no acabar de reflejar, lo que refleja es el inmenso cariño con el que la sociedad de Pamplona y de Navarra recordaba aquellas obras que se daban en lugares inverosímiles, porque Navarra no tenía una infraestructura teatral en absoluto. Nosotros nos reíamos mucho de la actuación en lo que llamábamos marcos incomparables, porque un marco incomparable es un frontón inhóspito con una acústica terrible. El marco incomparable es el cine parroquial en
ruinas casi, de un pequeño pueblo que lleva años sin reabrirse, un patio de colegio, todos esos marcos que, sin embargo, con las ganas del público y las ganas de los actores se superaban a la hora de actuar. Anécdotas. Bueno, dentro de un grupo tan variopinto se dan las anécdotas más increíbles, pero una de ellas, que es la que me afectó a mí y mucho, fue la primera vez que fue el Lebrel Blanco a Madrid con 1789. Teniendo el autobús con todo el material cargado, nos dimos cuenta de que faltaba algo. No recuerdo lo que, pero algo faltaba. Y entonces dijeron, oye, pues esto hay que cogerlo. ¿Qué pasaba? Que el pequeño teatro de la calle Amaya, el cuadro de luces, de la luz general del salón, era el cuadro de luces del teatro. Y siempre que íbamos a dar una función, el teatro se quedaba sin luz. Claro, ¿qué pasaba? Que yo estaba ya cargado el cuadro de luces en el autobús, tuve que coger el cuadro de luces, entrar al teatro, enchufarlo, coger lo que se había olvidado y salimos cingando. Bueno, en el límite de Soria, una piedra rompió la luna del autobús. Fíjate, además, la zona de Soria, que hacía un frío, esa zona es una zona muy fría, además estaba oscuro, era de noche, pues tuvimos que cambiar de autobús. Y al cambiar las cosas del autobús al otro autobús, el cuadro de luces nos faltaba. Valentín Redín, el director del grupo, no venía en el viaje, estaba esperándonos en Madrid. Llegamos a Madrid y la bronca que me echó, porque claro, yo era el responsable, fue bestial. Luego, bueno, a pesar de la bronca, los gritos y tal, acabamos riéndonos porque tela. Tuvieron que llamar a Pamplona, montar el cuadro en un tren y cingar hasta Pamplona, hasta Madrid, y pudimos hacer la función. Y eso es una de las cosas que me acordaré toda mi vida teatral de lo que pasó en aquel viaje con el cuadro de luces. Una obra que tuviera yo miedo para representar, hubo dos, pero una que era la de Carlismo y Música Celestial, pero como era muy divertida y era muy trabajada, muy movida, era que yo era un revolutum, pues no pensábamos lo que... Pero yo sí que tuve miedo con la barra sola con leche. Con esa tuve mucho miedo, porque tuvimos el atentado aquel que nos quemaron el pequeño teatro, y fue un poco el volver a rehacer el Lebrel Blanco, porque nos quedamos sin local. Y estuvimos una temporada dando tumbos por ahí hasta que el ayuntamiento nos acogió en unos locales que tenía por ahí. Pero sí, con la barra sola con leche, a mí personalmente sí que tenía miedo con aquella función. Sí. Bueno, una reacción del público. Hay una curiosa, con gente del grupo ya lo he comentado alguna vez. La segunda vez que fuimos a Madrid con 1789, fuimos al barrio de Canillejas y la función se hizo en la plaza del pueblo, allá. Teníamos el autobús detrás, pusimos unos tubos, medios andamios que andábamos en Pamplona, no sé, y el autobús detrás que lo utilizamos de camerino y tal. Y justo en la primera secuencia, haciendo la presentación de la función que la hacía Jesús Idoate, pues empieza contando la historia y empieza los sitios por donde iba pasando la función, o sea, la historia de 1700, pues iba dando los nombres en francés. Y seguía, y gente que había allí, como les habían dicho de dónde veníamos y quiénes éramos y tal,
ya salió a relucir un poco el vasquista este que viene de aquí, y le dijeron, hubo unas voces que decían, oye, tú, joder, aquí hablaros en castellano puro, no queremos saber nada del vasco. Joder, y estaba diciendo los nombres del pueblo que eran nombres franceses. Esa cosa, al final nos dio por reír algunos, pero bueno, ahí quedó la cosa. Sí. La gente de Pamplona, el amor al teatro, si éramos los mismos o no éramos los mismos. Yo creo que eso sigue pasando ahora. Sí que había mucha gente que, bueno, y a mí me pasaba que ibas tomando unas cervezas por San Nicolás y te paraba gente que había estado viéndote pues en una, a los 4 meses te volvían a parar, que te habían vuelto a ver. Pero yo creo que pasa también ahora lo mismo. Si vas al Gallarre, miras un poco las caras y ves a mucha gente que va siempre. Y no sé, queda un poco ahí la cosa entre dos aguas, pero yo creo que prevalece la que va siempre los mismos. Bueno, pues el Lebrel Blanco logró, con un éxito arrollador, hacerse con Pamplona entera. Poquísimos dejaron de ir, me imagino que los que no tenían una afición al teatro, que qué pena. A mí me da mucha pena que la gente no tenga comunicación con el teatro. Pero éxito total, filas de 1 kilómetro para coger entradas, representaciones de 15 días, de recorrer Navarra con todas las producciones, con todas, también España, parte de España. Y las críticas, pues el que se pueda remitir, tendrán ustedes a Barón, no me acuerdo del nombre, que era periodista y que era el que nos hacía las críticas. Baldomero Barón, ahora me acuerdo. Pues bueno, me imagino que algún defecto tendrán, pero yo tengo recortes del periódico de cuando estuvimos en Madrid y uno de los asistentes, que lo he nombrado antes y que se me ha olvidado otra vez el nombre, dijo que qué maravilla ver a un grupo de aficionados con tamaña profesionalidad. Esto era con 1789, en Madrid. Y la crítica venía desde Madrid y llegó a todos los periódicos de España. Porque Enrique Llobet, ahora me acuerdo, se quedó maravillado. Y bueno, ese ha sido uno de sus éxitos, pero a otros niveles, pues por ejemplo, Ceremonia Ortopédica, la que yo adoro, pues en el Gallarre estuvo no sé cuántos días, y la gente además te decía cómo se había reído, pero qué final tan amargo. Y eso es lo que hace el teatro, hacerle ver a la gente que es la realidad de la vida. Porque en Ceremonia Ortopédica se da el amor, se da la felicidad, se da un recorrido por la vida, se dan los hijos, se da el maltrato, se da todo. Y bueno, pues como todas, la puñeta también fue representada en infinidad de ocasiones, y yo creo que el Lebrel Blanco ha sido y seguirá siendo una referencia del teatro en Navarra y en España, como aficionados, totalmente. Bueno, en Sitges, estuvimos en Sitges y creo recordar 3 obras. Pero yo voy a contar una que tiene su parte cómica. El Palacio de los Monos. Uno de los componentes era un mono monísimo, que Valentín jugaba con él
y que se pegaba unos mordiscos del 15. Bueno, pues estando en Sitges, comiendo en un restaurante y cerquita del hotel, de repente, yo no sé a qué salgo del restaurante, miro al teatro y miro hacia arriba y veo al mono en el tejado del hotel. Y me salta la risa que entro otra vez al restaurante y no le podía decir a Valentín. Claro, me dice Valentín, ¿se puede saber qué pasa? Y le digo, está el mono en el campanario. ¡Qué movida con el mono! ¡Qué movida! Bueno, yo no recuerdo si funcionó en la función, pero lo que sí recuerdo es la vuelta, que lo traía, o sea, desde Sitges a Pamplona, venía en la furgoneta con Gerardo, nuestro tramoyista, o como se diga, ya se me ha olvidado también, y se murió en el camino. Y María Eugenia Aristegui, que era la domadora y la que le cuidaba, qué llantina porque se murió el mono. Y bueno, pues eso, que nos quedamos sin mono, creo que no se pudo hacer nada, y fue un fracaso total el montaje de aquella obra. Yo creo que ha sido lo único en lo que no se tenía que haber metido Valentín Redín, el Palacio de los Monos, pero hartamente difícil de entender para todo el mundo. El legado del Lebrel Blanco es el reconocimiento de las instituciones y del gobierno de Navarra, que es el que aporta todo el recorrido del Lebrel Blanco. Mi carrera profesional no se puede entender sin mis años como aficionado en el Lebrel Blanco. Eso es lo que fue mi escuela. No fui a ninguna escuela de teatro. Estuve 12 o 13 años en el Lebrel Blanco, con unos grandes actores que no voy a enumerar porque me dejaría a muchos y sería injusto, pero Pamplona ha tenido unos actores y unas actrices impresionantes en los años 70 y 80 que podían haber estado trabajando tranquilamente en cualquier teatro nacional entonces. Se suele decir que el paraíso perdido es la infancia, a veces es también la adolescencia. En mi caso, el paso por el Lebrel Blanco supuso un descubrimiento de lo que es la cultura viva. Yo estudiaba lengua y literatura y entonces pronto descubrí que el teatro empieza justo donde la literatura dramática acaba, que el teatro es vida, palabra, idea en movimiento. Entonces en mí dejó una manera de vivir la cultura menos académica, más vitalista, más apasionada. En el teatro cada día es distinto. La grandeza del teatro, como les decía yo a mis alumnos, es que no hay triunfos definitivos ni fracasos definitivos. Cada función, cada ensayo vuelven a inventar el teatro. Entonces, esa ha sido la idea con la que yo durante décadas he trabajado en el teatro, pensando siempre que mañana va a ser distinto, mejor o tal vez peor, pero mañana va a ser distinto. En el teatro, si se vive con pasión, no cabe la rutina. ¿Cómo definirías al Lebrel? Una búsqueda continua de la provocación al espectador y la belleza. El Lebrel fue el Lebrel.